Colombia, finales del siglo XX. Entre montañas verdes y ciudades agitadas por la violencia, un nombre se convirtió en sinónimo de miedo, poder y leyenda: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Para algunos, un benefactor que construía barrios, canchas y repartía billetes entre los más pobres. Para otros, un demonio vestido de hombre, que bañó al país en sangre y terror. Pero, ¿qué secretos aún esconde la figura de Pablo Escobar, el hombre más temido y adorado de Colombia? Las crónicas oficiales nos cuentan una historia. Pero en los pasillos de la política, en los informes secretos de agencias extranjeras y en los rumores que aún persisten en Medellín, aparece otra versión. Una versión más oscura, más profunda, más inquietante. Imagina una mansión abandonada en medio de la selva. Los muros llenos de humedad, las ventanas rotas y bajo tierra, millones de dólares enterrados en fajos que jamás fueron encontrados. Imagina las voces que susurran que Escobar no fue un simple narcotraficante, sino un engrane dentro de una maquinaria global donde se cruzaban agencias de inteligencia, gobiernos y ejércitos ocultos. La pregunta no es solo quién fue Escobar. La pregunta es, ¿qué tanto de su historia aún sigue siendo un secreto? Bienvenidos a este nuevo episodio. Si quieres descubrir los misterios más oscuros del poder y del crimen, suscríbete, comenta y comparte. Lo que vas a escuchar no es solo la historia de un hombre, sino la sombra de un imperio. Para entender a Escobar, tenemos que regresar al principio. Antes de convertirse en el capo más poderoso del planeta, fue un muchacho de Medellín que no temía ensuciarse las manos. Los relatos cuentan que en su juventud llegó a robar lápidas de los cementerios para venderlas en el mercado negro. Más tarde, se vinculó al contrabando de cigarrillos y electrodomésticos, hasta que descubrió un negocio infinitamente más lucrativo: la cocaína. A mediados de los años 70, mientras el consumo explotaba en Estados Unidos, Escobar fue uno de los primeros en convertir ese polvo blanco en oro puro. Pero hay rumores que van más allá. Se dice que incluso en esos primeros años, agencias extranjeras ya sabían de su existencia. Algunos sostienen que Escobar fue vigilado e incluso protegido, porque resultaba útil en un tablero de operaciones clandestinas que iba mucho más allá de Colombia. Con el auge del narcotráfico, su fortuna alcanzó cifras que parecían imposibles de imaginar. Se calcula que en su punto más alto acumuló más de 30.000 millones de dólares. El dinero entraba tan rápido que no sabía dónde esconderlo. Hectáreas de tierra fueron utilizadas como bóvedas. Billetes enterrados en la selva, escondidos en paredes, sepultados bajo pisos de haciendas. Hoy, décadas después de su muerte, campesinos aún encuentran fajos podridos en la tierra. Pero la verdadera pregunta es, ¿dónde fue a parar esa fortuna? Existen teorías de cuentas secretas en Panamá, en Suiza y en paraísos fiscales, que aún guardan parte de su tesoro. Otros afirman que buena parte del dinero se perdió en manos de socios, familiares y testaferros. Y hay quienes creen que Escobar aseguró su herencia en un plan de escape que nunca se llegó a confirmar. En medio de su imperio de dinero y sangre, surge uno de los capítulos más polémicos: sus supuestas conexiones con la CIA. Algunos investigadores sostienen que en los años 80, agencias estadounidenses utilizaron las rutas del narcotráfico para financiar operaciones secretas en Centroamérica, como el famoso escándalo Irán-Contra. ¿Fue Escobar un enemigo de la CIA o un aliado silencioso que les resultaba útil para mover recursos en la sombra? Rumores indican que en ocasiones, la información que él proporcionaba ayudaba a eliminar rivales, y que en otras, su propio poder creció gracias a la tolerancia estratégica de quienes decían combatirlo. El episodio más surrealista de su historia ocurrió en 1991, cuando se entregó a las autoridades, pero lo hizo bajo sus propias condiciones. Construyó una prisión de lujo a su medida, la Catedral. No era una cárcel, era un palacio en la cima de una montaña, con cancha de fútbol, bar, sala de fiestas y lujos que desafiaban la lógica. Desde ahí, siguió controlando su imperio. Incluso mandó asesinar a socios y enemigos dentro de esas mismas paredes, sin que el Estado pudiera detenerlo. ¿Fue complicidad? ¿Fue miedo? ¿O fue parte de un pacto más grande donde Escobar ofrecía secretos a cambio de protección?
La historia oficial dice que en 1993, tras una intensa persecución, Escobar murió en Medellín. Su cuerpo quedó tendido en un tejado, rodeado de militares, policías y agentes de la DEA. Pero las dudas nunca se disiparon. Algunos sostienen que no fue un enfrentamiento, sino una ejecución. Otros aseguran que su muerte fue fingida y que logró escapar con parte de su fortuna, protegido por redes internacionales que aún siguen operando en las sombras. Hay quienes aseguran que Escobar nunca murió en Medellín, que la imagen de su cuerpo en el tejado fue solo una puesta en escena. Según estas versiones, Pablo habría huido con un plan meticulosamente preparado, documentos falsos, rutas de escape y cuentas secretas listas para financiar su retiro en algún rincón del mundo. Algunos testigos hablan de haberlo visto años después en Nicaragua, en Paraguay, incluso en islas del Caribe. ¿Mito popular? ¿O la sombra de un hombre que supo comprar voluntades hasta el último minuto? Mientras tanto, en Medellín y en muchas zonas pobres de Colombia, Escobar no murió como un villano. Para miles de personas fue un benefactor, el hombre que construyó barrios enteros, canchas de fútbol y viviendas para familias que no tenían nada. Un Robin Hood del narcotráfico que, aunque sembró terror, también se ganó la devoción de aquellos que nunca recibieron nada del Estado. Hoy su figura se ha convertido en un culto extraño. Existen tours que recorren los lugares donde vivió, museos clandestinos con objetos personales y hasta capillas improvisadas donde algunos le rezan como a un santo popular. Su rostro aparece en murales, camisetas, series de televisión y productos turísticos que explotan la fascinación por su leyenda. Pero, ¿qué dice esto de nosotros como sociedad? ¿Estamos glorificando a un asesino o estamos mirando de frente a un sistema que permitió que un hombre como Escobar se convirtiera en mito? Lo cierto es que su legado oculto va más allá de la violencia y el dinero. Escobar transformó la política y la economía de Colombia para siempre. Infiltró instituciones, compró congresistas, financió campañas y demostró que el poder del dinero podía doblegar incluso a los gobiernos más fuertes. Su influencia traspasó fronteras, desde Estados Unidos hasta Europa, pasando por Centroamérica y México. Su red de contactos abrió el camino para que el narcotráfico se convirtiera en una industria global. 30 años después, muchos se preguntan, ¿esa red desapareció con su muerte? ¿O simplemente cambió de rostro y de nombre? ¿Es posible que las estructuras que él creó aún sigan vivas, moviendo piezas en el tablero del poder internacional? La pregunta final es inevitable. ¿Realmente Pablo Escobar murió en 1993? ¿O su fantasma sigue moviendo hilos desde las sombras? Porque más de 3 décadas después, la verdad sobre su vida y su muerte sigue enterrada junto con millones de dólares ocultos en algún lugar desconocido de la selva. Tal vez nunca sepamos toda la historia. Tal vez solo conozcamos fragmentos, filtrados entre mitos y conspiraciones. Pero hay algo que sí es seguro. La figura de Pablo Escobar, el patrón del mal, nunca dejó de existir. Sigue rondando la memoria de Colombia, la cultura popular y los rincones más oscuros del poder. Si quieres más historias donde el crimen y el misterio se encuentran, suscríbete, comenta y comparte este episodio, porque lo que acabas de escuchar es solo una de las muchas verdades enterradas bajo la sombra del narcotráfico.